Buenas, vamos a seguir viendo un poco de Taylor. Vamos a ver una primera aplicación, si quieren, que es que nos permite resolver límites de manera más sencilla y nos permite entender un poco más lo que está pasando, ¿no?, en los límites. Entonces, para resolver este límite, lo primero que voy a mencionar es algo que se ha mencionado a lo largo del curso, y que es el tema de equivalentes, ¿no? Si recuerdan, lo voy a poner acá, que este límite lo resolvimos en una clase. Estaba en el práctico, además, y valía 1 cuando x tiende a 0. ¿Ah? Entonces, cuando pasaba esto, decíamos que el logaritmo de 1 más x es equivalente a x cuando x tiende a 0. Y entonces yo les había dicho que, bueno, entonces, si ven al logaritmo de 1 más x multiplicando en un numerador, digamos, numerador de x dividido denominador de x, así, entonces pueden cambiarlo. Resolver este límite cuando x tiende a 0 era lo mismo que resolver este otro. En vez de este pongo su equivalente. ¿Tá? Y le dije que tuvieran cuidado, porque si no se satisfacían estas hipótesis que acabo de decir acá, o sea, que estuvieras trabajando con algo de esta forma, podían pasar cosas raras, ¿sí? Por ejemplo, acá, en este ejemplo que está acá, no están las hipótesis, ¿no? O sea, el logaritmo acá no está multiplicando, aparece en un numerador, pero aparece restando. Entonces, pueden pasar cosas malas, o sea, puede estar mal usar el equivalente de esta forma que acabo de mencionar. Y de hecho va a dar mal. Lo voy a poner acá. Si uso equivalente, así nomás, digamos. Con las hipótesis que dije antes vale, pero así, ¿qué pasa? Bueno, límite cuando x tiende a 0 de x menos logaritmo de 1 más x dividido x cuadrado es igual, cambio el equivalente, esto está mal, insisto, x menos x dividido x cuadrado, y esto que está arriba es 0, es 0 todo el tiempo, ¿no? No es tiende a 0, no, es 0. Entonces esto es igual, lo voy a poner más explícito, al límite cuando x tiende a 0, de 0 dividido x cuadrado, o sea que es el más explícito todavía, el límite cuando x tiende a 0 de 0, que es 0. ¿Tá? Y esto está mal, ¿tá? Y vamos a ver por qué está mal. ¿Por qué no vale? Bueno, primero que nada porque no lo demostré, ¿tá? No demostré que valía cambiar el equivalente con estas hipótesis, y no lo iba a poder demostrar porque está mal. Para ver por qué está mal, y para resolver este límite ya de paso, vamos a ponerlo así mal. Vamos a resolverlo con Taylor, mal. Y Taylor nos va a explicar qué sucede. Miren. Entonces, lo primero que voy a hacer es logaritmo de 1 más x. Calculemos el Taylor de orden 2, por ejemplo. ¿Está? En 0. Bueno, lo calculamos. Entonces necesito logaritmo de 1 evaluado en 0 me da 0. Muy bien. Su derivada es 1 sobre 1 más x, que evaluada en x igual 0 me da 1. Muy bien. Y su derivada, la derivada a su vez de esto, ¿no? Ven acá, esto es f de 0. Si este es f. Este es f de 0. Esto es f' de x. Bueno. Y f segunda de x. ¿Ah? Y f segunda de x es, bueno, menos 1 sobre 1 más x cuadrado. Perdón, el x, el cuadrado acá abajo. Bueno, y cuando evalúo en 0 me da menos 1. Ok. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Taylor? Me dice que el logaritmo de x se puede escribir así. Se puede escribir. Bueno, el 0 no aparece, así que me aparece x menos x sobre 2 factorial, que es 2. X cuadrado, perdón. 2 factorial. Más un resto de orden 2. ¿No? Vamos a escribir, lo mejor esto es x menos x cuadrado sobre 2, si no me equivoco en las cuentas. Más un resto de orden 2. ¿Ah? Muy bien, entonces si sustituimos, primero, lo primero que veo de esta fórmula que me da Taylor es que, fíjense, cuando x tiende a 0, el logaritmo, ¿a quién se parece lo que está acá? A x. ¿Por qué? Porque los demás, este y este, son despreciables frente a x, ¿no? Porque son potencias más grandes, digamos, dicho de una forma. Entonces, de esta fórmula de Taylor, se ve que, bueno, que el logaritmo de 1 más x dividido x tiende a 1, ¿no? Porque divido entre x acá y me queda eso. Le voy a poner así, que el logaritmo de 1 más x es equivalente a x. ¿Ah? Se ve esa fórmula. Pero miren lo que se ve también, que es importante. Vamos al límite que yo quería estudiar, que era este. Muy bien. Dividido x cuadrado. Sustituyo el polinomio de Taylor y ¿qué me queda?
la fórmula que está arriba, ¿no? Me queda x menos x cuadrado sobre 2 factorial más el resto dividido x cuadrado igual al límite cuando x tiende a 0. Y fíjense, se me cancela el x con este. Y eso es lo que arruina el equivalente, lo que me arruina el problema de hoy, digamos, ¿sí? Menos un resto de orden 2 dividido x cuadrado. Muy bien, llegué a eso, ¿no? Operando. Entonces fíjense la diferencia con lo que pasó hoy. Hoy, cuando cambié el equivalente, donde está mal ahí, en vez del logaritmo de 1 más x puse x. ¿Está? Acá lo que hice fue decir, bueno, no, poner x es demasiado grosero, vamos a poner algo que aproxime mejor al logaritmo. Y puse x menos x cuadrado dividido 2 factorial más resto de 2 de x. Entonces la resta esta me está dando esto, ¿sí? Dicho de otra forma, obviamente el logaritmo de 1 más x no es igual a x, es parecido, ¿tá? Pero bueno, ¿qué tan parecido? Bueno, si yo uso esa aproximación acá, me está quedando que esta resta vale 0. ¿Tá? Pero bueno, hay un error cuando hago eso, y el error ese es demasiado grande para tener un x cuadrado acá abajo. ¿Tá? Acá se ve claro, porque cuando yo hago esto, esta vez, ojo, no cambié por x, cambié por una aproximación mejor. Y no solo eso, sino que dejé el resto escrito explícitamente para ver qué le pasa al resto. Entonces cuando yo hago eso, me queda esto que está acá. Y ahora me pregunto, bueno, está, ¿qué me gustaría hacer a mí? Olvidarme del resto, ¿está? Vamos a ver si puedo. Entonces, dicho de otra forma, lo que hice acá fue aproximar por algo mejor, ¿sí? Esto que está acá es, en vez de la aproximación de x que he usado hoy, aproximé por esto, que es mejor, ¿no? O sea que el polinomio de Taylor me da aproximaciones. Y si agrego órdenes, grados, me da mejores aproximaciones. La pregunta es, ¿será una aproximación buena para calcular este límite? Vamos a ver que sí. Para calcular entonces hago x cuadrado sobre 2 factorial dividido x cuadrado más el límite cuando x tiende a 0 de, bueno, es menos, vamos a poner menos el resto de orden 2 dividido x cuadrado, ¿tá? Entonces fíjense, esto me da, nada, es x cuadrado dividido x cuadrado, esto me da 1 sobre 2 factorial, un medio me da, ¿tá? ¿Y qué pasa con el error? El error está ahí. Bueno, en este caso el error es parte del teorema, ¿no? Esto tiende a 0. Este límite a 0. Por el teorema de Taylor, ¿no? Taylor. Entonces lo que estoy diciendo acá es que calcular el límite que yo estoy calculando desde el comienzo, que es este, es lo mismo que cambiar el logaritmo por la aproximación esta que está acá. Y solo por esa. ¿Sí? O sea, cambié el logaritmo por un equivalente, pero por un equivalente que aproxima mejor al logaritmo, que lo aproxima hasta el orden 2. ¿No? Ahí está el equivalente que usé, ¿no? En cierta forma, si se olvidan un poco del resto acá, como que yo nunca lo hubiera puesto, ¿no? Porque al final me dio 0, digamos, la cuenta del resto. El equivalente que usé fue este, y me anduvo. Me anduvo porque acabo de demostrar que el límite que yo quiero calcular es lo mismo que poner esto, que es haber puesto el equivalente, ¿no? Bueno, y esto da un medio y ahí queda resuelto el límite. O sea que el polinomio de Taylor me explica bien qué pasa con los equivalentes, ¿no? Y me produce equivalentes. Fíjense que si yo hubiera hecho esto con el equivalente de orden 1, voy a ponerlo acá. ¿Por qué no funca logaritmo de 1 más x equivalente a x? Bueno, voy a hacer la cuenta. Pero lo voy a hacer usando el teorema de Taylor, ¿no? Porque el teorema me explica por qué no. Entonces, lo primero que hago es cambiar el logaritmo por x, pero le pongo el resto de orden 1, porque esto es el polinomio de Taylor de orden 1. Entonces, el error que estoy teniendo al aproximar el logaritmo con x es esto que está acá. Muy bien. X cuadrado, y esto es igual, límite cuando x tiende a 0. Bueno, de x dividido x cuadrado menos el límite cuando x tiende a 0 del resto dividido x cuadrado. Entonces, fíjense, esto da 0. Y es lo que hicimos hoy acá arriba, ¿no? O sea, hoy agarramos y dijimos, bueno, está. Cambiar el logaritmo por x. A ver, pará. Puse mal acá, perdón. Me quedó x menos x. Así que me quedó un 0 literal ahí arriba, ¿no? ¿Tá? Que fue lo que había hecho hoy, ¿no? El 0 literal está acá arriba, ¿no?
Entonces lo que me está mostrando esta cuenta que acabo de hacer es, bueno, ¿qué pasa si yo cambio el logaritmo, uso el equivalente de orden 1, digamos? Bueno, me queda esto que está acá, quedarle 0, que es la cuenta que hice hoy y que está mal, ¿no? Porque acá arriba probé que quedado un medio. ¿Y por qué está mal? Bueno, porque el error de haber hecho eso está acá. ¿Y qué pasa con este límite que está acá? No sé cuánto da. Va a dar un medio, ¿sí? Pero en un comienzo, el teorema de Taylor me dice que si yo divido el error que estoy poniendo acá, divido x cuadrado, en un principio no tiene por qué tender a 0. Y de hecho en este caso tiene un medio, ¿no? Sin embargo acá arriba, que usé un equivalente mejor, en vez de usar x, usé logaritmo de x, bueno, acá es lo que termino usando es que el logaritmo de 1 más x es aproximadamente x menos x cuadrado sobre 2 factorial. Pero además puse el resto como para asegurarme de que el error que estoy cometiendo al usar esta expresión en vez del logaritmo también va a 0, ¿no? Porque si no va a 0, claramente pasa lo que pasa acá abajo, ¿no? Que esto de hecho va a un medio. Entonces, eso nada más. En definitiva, el polinomio de Taylor me explica completamente qué es lo que sucede con equivalentes cuando uso equivalentes y aparecen en resta, ¿no? Básicamente se te restan las aproximaciones, ¿no? Como resumen, ¿no? Cuando yo tengo esto, este es como x y este también. Bueno, pero cuando los resto, los dos son como x cuadrado sobre 2 factorial. O sea, se restan y van más rápido a 0, ¿no? Y es por eso que los equivalentes usados sin cuidado, sin Taylor, pueden causar problemas cuando aparecen restas y sumas. Muy bien.